Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia de Pancho Álvarez y Shami Isa, ambos del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Pero parecería mentira, Pancho, hoy no vamos a hablar de observación electoral, que es de lo que ustedes son expertos, es probablemente donde ustedes los mayores aportes que le han hecho a la democracia, lo han hecho a través de la observación. Toda la sociedad dominicana está esperando la labor que ustedes en este proceso electoral, que prácticamente comienza a destiempo, tendrán que desarrollar, y ya inclusive el Consejo de Directores prácticamente se va a sumar, el Consejo de Directores de la Fundación Institucional de Justicia, se va a sumar y va a apoyar a Participación Ciudadana en todo lo que es la observación electoral que ustedes han venido haciendo a través de casi 17 años. Desde el año 1996. Increíble. Comenzamos en el 94, pero la primera ya de manera organizada, sistemática, fue en el año 96. Lo grande es que cuando tú coges la historia de la institución, me refiero a la Junta Central Electoral, y la mide con relación a lo que ha sido el trabajo que ha venido haciendo Participación Ciudadana, eso lo dice la Fundación. La verdad es que parte del desarrollo de la Junta Central Electoral se lo deben a Participación Ciudadana, sin lugar a dudas. Hay que ver cómo surge Participación Ciudadana y hay que ver cuáles eran las condiciones de cómo operaba la Junta Central Electoral para entonces. Es así, ¿verdad? Bueno, hemos venido trabajando, como señalé, desde el 94 en las elecciones dominicanas, y ciertamente que las elecciones han venido aumentando en lo que tiene que ver con la calidad del producto final de las elecciones. No hay ninguna duda al respecto. Nosotros en Participación, sencillamente como ciudadanos y ciudadanas interesados, lo que hemos aportado al tema central de todo, que es la transparencia. Con transparencia pues se mejoran todos los aspectos que tienen que ver con la institucionalidad en la República Dominicana, y el tema electoral es uno de ellos. Aunque este conversatorio no trata sobre el tema electoral, aprovecho lo que ha señalado para indicar efectivamente que desde ya nos hemos estado preparando para observar el proceso electoral que ya está arriba nuestro. Ojalá que nosotros podamos ser parte, claro, con ustedes, porque la verdad es que ustedes son los expertos en esa área, a ver cómo nosotros como fundación le podemos participar a un proceso que sin lugar a dudas desde la sociedad lo va a liderar Participación Ciudadana. Esa es la realidad de todo esto. Ahora, permíteme, Sergio Tulio, no, agradecerte ese apoyo que nos está dando a Participación Ciudadana con el tema de la observación electoral, porque entiendo que es un mensaje válido en estos momentos, y yo espero que le llegue a muchos así será, que en estos momentos están opuestos a que nosotros llevemos a cabo esa observación electoral tan seria que siempre hemos llevado. Sin embargo, yo sostengo la tesis de que a lo inevitable se le da la bienvenida. Y es inevitable que Participación Ciudadana, una vez más, observe los procesos electorales, y vuelvo al principio, es la que tiene el know-how, y de eso es de lo que se trata. Ahora, hablando de observaciones, estamos en medio de un proceso ahora interesantísimo, que tanto tú, Shamir, como tú, Pancho, desde Participación Ciudadana y de otras instancias de la sociedad civil, también han venido participando, observando, precisamente. Y es todo lo que tiene que ver con lo que será el proceso de selección de los jueces de las altas cortes. Ya tenemos la ley del bendito Consejo Nacional de la Magistratura, en fin, y ya en estos días se le informó a la nación de que próximamente se va a convocar el consejo. Parecería como que todo se limitaría a eso, a convocar un consejo. ¿Cuáles son los retos de este Consejo Nacional de la Magistratura? Porque la verdad es que es otro, el Consejo Nacional de la Magistratura, son otros sus integrantes, pero aparte de esto aparece con nuevas funciones y con más atribuciones en cuanto a que son más los órganos o miembros de órganos que ella va a elegir. ¿Cómo tú visualizas de entrada el proceso o qué tú esperas de cómo se deba desarrollar? Bueno, lo primero es alertar
a todos los amigos y amigas que nos están viendo en este momento, de que de este proceso que se avecina de convocatoria y trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura depende la suerte del sistema judicial en la República Dominicana. Y yo creo que eso es suficiente para involucrar a todo el mundo en este proceso, que debe ser un proceso participativo, abierto, dada precisamente esa relevancia. Nos podríamos remontar un poquito atrás, al año 1997, cuando se inauguró aquí el Consejo Nacional de la Magistratura, y el presidente Leonel Fernández precisamente presidió ese primer Consejo Nacional de la Magistratura. Y Finjus, Participación Ciudadana, la Asociación de Jóvenes Empresarios, el CONEP, y una diversa cantidad de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos y ciudadanas de manera individual participaron en aquel proceso. Y se logró realmente algo muy positivo. Dirán, no fue la mejor Suprema Corte, no, o mejor dicho, no fue una Suprema Corte perfecta, nunca vamos a lograr una Suprema Corte perfecta, pero se logró muchísimo. Tanto así que ese modelo de trabajo del año 97 es tenido como ejemplo en toda Latinoamérica. Y yo personalmente he ido a más de un país a presentar la experiencia dominicana del año 1997, pues interesado esos países hermanos latinos de conocer esa experiencia y mejorar sus propios procesos. Entonces, en este de ahora está, yo diría, este es todavía mucho más importante que en el año 97. En el año 97 se limitaba a la Suprema Corte de Justicia. En este momento va a incluir la Suprema Corte de Justicia, pero va a incluir también la designación por primera vez de un tribunal constitucional. Y va también a incluir por primera vez de parte del Consejo Nacional de la Magistratura la integración de un nuevo órgano electoral que es el Tribunal Superior Electoral. Entonces son muchos los elementos que están en juego y el más importante, yo sé que la Fundación Institucionalidad de Justicia le ha dado un seguimiento muy cercano, y nosotros de Participación lo que hacemos en el tema justicia es precisamente colaborar con la organización líder de la sociedad civil en materia de institucionalidad de justicia, que es la FINJUS, es el tema de la justicia en la República Dominicana. Se ha trabajado tanto para que la justicia alcance lo que ha logrado luego de 14 años. Se ha trabajado tanto, no podemos dejar que se pierda. Todo lo contrario, tenemos que seguir esforzándonos para seguir superando aquellos escollos que todavía hoy tiene la justicia en la República Dominicana. Por eso, el gran reto de los trabajos de este Consejo Nacional de la Magistratura que se avecina, cuya convocatoria ya está bastante cercana, es lograr un proceso lo suficientemente transparente para que la selección que se hagan de los miembros de las altas cortes gocen no solamente de legalidad, porque se siguió lo que establece la ley, sino de la legitimidad que solamente da cuando se siguen procesos transparentes y la ciudadanía queda convencida de que se eligieron a los mejores hombres y mujeres de la República Dominicana para integrar esas altas cortes. Qué bien. Yo quiero agregarle algo, Pancho y Silvio Tulio. Ustedes saben que con la nueva Constitución se conforma un organismo nuevo que es el Constitucional, y se cambia la estructura de la Junta Central Electoral, creando el Superior Electoral. ¿Qué pasa? Eso provoca que se modifique la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, y por ende esa ley exige unos reglamentos. Yo entiendo que un reto primordial en este momento es el de los reglamentos. ¿Por qué te digo esto? Lamentablemente hoy veo yo en un periódico de circulación nacional donde dice que para principios de julio ya se va a estar convocando el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo entiendo que es primordial y es prioritario que esos reglamentos ya estuvieran en manos de los actores de la sociedad civil o de personas que estén interesadas en el tema. Y existen esos reglamentos porque lamentablemente nosotros los tenemos. Afortunadamente. Sí. No es justo que se quiera convocar un consejo cuando hay unos reglamentos que no se han discutido. Eso denota la falta de transparencia que puede perseguir este proceso, esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque los reglamentos son clave en la conformación de este consejo. Claro que sí. Ahora, nosotros hemos estado trabajando tanto en la Fundación como en Participación Ciudadana
en cómo debería de conducirse este proceso. Porque lo que lo más nos preocupa a nosotros es la forma en todo esto, más que ya el fondo. Ya hay una ley, tú podrás estar de acuerdo con una cosa como que con otra, pero ya estamos inclusive hablando de perfiles, en fin. Partiendo de esos reglamentos que ya lo hemos visto y que tienen algunas cosas que nos deben de llevar al centro de la reflexión, sobre todo al momento en que se va a votar, no cuando estén depurando y cuando estén preseleccionando, sino en el momento de las votaciones. ¿Cómo tú visualizas eso? O sea, es verdad que las vistas públicas se van a televisar, eso está muy bien, pero el momento de votar, porque yo recuerdo que en el año 97, y eso lo recordará Pancho tú mejor que nosotros, porque tú estuviste ahí trabajando en el proceso, eso se hacía con las cámaras de televisión. Eso será así ahora igual. Bueno, como dijo Samir, lo primero que va a hacer el Consejo, una vez convocado, es aprobar su reglamento de definitivamente. Funcionamiento. Eso es lo primero que va a hacer, no hay ninguna duda. Es que lo manda la ley. Entonces va a tener que en su primera sesión discutir un reglamento que ya algunos miembros del Consejo parece que han sido muy diligentes, lo que está muy bien, y han preparado borradores al respecto. Y como también dijo Samir, ese borrador de reglamento ya lo tenemos en nuestras manos. Ojalá y se divulgue de manera general para que todo el mundo lo conozca, ¿no? De hecho, partiendo de lo que establece la Ley de Libre Acceso a la Información. Claro. De hecho, es curioso porque hasta tiene el escudo. Mira qué bien. Siendo un borrador no debería tener todavía el escudo, ¿no? Pero tiene hasta el escudo de la nación. Y leyendo este borrador de reglamento, establece que la votación sería secreta. No, pero que las vistas públicas, la evaluación sería pública, pero que la votación es secreta en el Consejo, pero levantando la mano. Ahí hay dos aspectos con los que no estamos de acuerdo. Debería ser como ocurrió en el 97, que se votó de cara a la nación. Claro. Aquí está este candidato, ¿quién vota por él? Y la gente levantaba, sí, bueno, ahí fue público el voto, levantaron la mano, pero frente a la ciudadanía, frente a todo el mundo. Claro. Aquí en este borrador hay dos aspectos. Primero, que ciertamente la evaluación es pública, pero la votación se hace no ante las cámaras de televisión, sino a puerta cerrada, pero levantando la mano. Yo hubiese preferido inclusive que fuese, aunque son 8 miembros, votación secreta, una boleta que se deposita. ¿Por qué razón? Ahí está el presidente de la República. Claro. Y es muy difícil votar contra el presidente de la República. Es mejor hacerlo de manera secreta, ¿no? Pero bueno, de todas formas, el reglamento, ese borrador de reglamento tiene algunos otros aspectos preocupantes. Uno, que yo estoy seguro que a la FINJU le va a interesar mucho. Me recuerdo un miembro del Consejo Nacional de Magistratura que le preguntó a la magistrada Miriam Germán, ¿cuántos miembros tiene la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que la magistrada Germán respondió, pero llena de vergüenza. Claro. De que a ese nivel la estén haciendo ese tipo de preguntas. Claro. Y sencillamente porque no hubo un equipo trabajando con el Consejo para preparar las preguntas. Eso es trabajo, esfuerzo, preguntas que puedan medir no solamente los conocimientos de la persona sobre áreas fundamentales, no sobre números, sino sobre áreas fundamentales, y qué tipo de pensamiento es, liberal, conservador, en fin. Yo creo que el Consejo tiene que prepararse en esta ocasión mucho mejor que lo ha estado en las 2 ocasiones pasadas. Aunque, tengo que decir, lleno de vergüenza también, que la del 2001, donde se designaron... No, pero mejor no hablemos de eso. Se designaron 3 miembros de la Suprema Corte, fue... fue un desastre total. No, porque esa es la antítesis de lo que pasó en el 97, pero también es digamos que el tipo o el caso de lo que no debe de volver a pasar. Bueno, pero bueno recordarlo para que no vuelva a pasar. Y qué pena que haya que decir, porque hay candidatos presidenciales en este momento. De relajo en el 2001. Qué pena que haya que decir que fue el presidente de la República de entonces, Hipólito Mejía, el que decidió hacerlo de esa manera, que no fue más que decir, Suprema, tú designas uno
Partido Reformista, tú designas otro, yo voy a designar otro. Y excluyeron al PLD, lo excluyeron. Pero no hubo ninguna posibilidad de evaluación seria. En otras palabras, fue una distribución, una repartición. Eso definitivamente que hay que recordarlo para que no vuelva a ocurrir. Quiera Dios que eso no vuelva a pasar en la República Dominicana. Yo pensando ahora en tu utopía, esa pregunta que le hiciste a Pancho, de poder lograr un tribunal constitucional como se hace en los Estados Unidos, ojalá. Pero lamentablemente tenemos precedentes ya, con la misma Junta Central Electoral y tenemos precedentes. Por eso hacía la pregunta. Sí. Y con la propia Cámara de Cuentas. Lamentablemente no hay confianza. Yo entiendo que el papel primordial lo debe jugar la sociedad civil aquí en este momento. Porque hay que estar claro, quieren tomar control de esos organismos. Para lo que sea, o eso será otro tema que pudiéramos discutirlo después. Tenemos que jugar un papel preponderante la sociedad civil y luchar para que si estos reglamentos no se conforman como uno quiere que se conformen, estableciendo todas las condiciones necesarias para poder conseguir candidatos idóneos, por lo menos nosotros lograrlo desde afuera y llevar una lucha para que se cumplan los objetivos que queremos, de personas que vayan a responder los intereses del pueblo dominicano y no intereses de partido. Pero de todas maneras hay que felicitar al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que se adelantó. Yo creo mucho en eso, en anticiparse, en trabajar desde temprano. Y ese miembro se adelantó a la convocatoria y hay que felicitarlo a él y a su equipo, que preparó un primer borrador, sí, claro, que sirve que es una hipótesis de punto de partida, ¿no? Claro, una hipótesis Por de ejemplo, trabajo. nos permite hoy, aquí en este programa de la FINJOS, señalar que en ese reglamento se pretende decidir quiénes son jueces de carrera. Eso no, ¿En el reglamento? En el reglamento. Eso no es una materia del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero eso no es posible. Bueno, pues ocurre que el reglamento dice que si jueces actuales deciden aspirar, ya mencionamos ese tema, a un nuevo periodo, así lo dice, como si existiese un periodo para ellos. Existe un periodo de aquí en adelante, que comienza de aquí en adelante, pero no existía un periodo antes de la modificación de la Constitución, ¿no? Pues dice que si deciden aspirar, los jueces actuales se consideran jueces de carrera. Y yo pregunto... ¿Pero los de la Suprema? Los de la Suprema. Pero... Y eso introduce un elemento. ¿Qué es lo que es una carrera? Claro. Bueno, hay un reglamento de carrera judicial, hay una ley de carrera judicial. Esa es la norma que debe. Condiciones. Esa es la norma es la ley de carrera judicial y su reglamento, la que debe determinar cuando un juez, no importa que sea de la Suprema o de cualquier otro grado, es ya un miembro de carrera. Pero el reglamento dice, y eso se van a computar dentro de las 3/4 partes que le corresponden a los jueces de carrera. Y yo he tenido con varios colegas conversaciones muy interesantes donde no ha habido coincidencia de criterio, y un juez de la Suprema no es un juez de carrera ya per se. Bueno, pudo haber llegado del ejercicio profesional, y muchos llegaron no de la carrera judicial como Eglis de Murdoch o como Víctor Castellano, que eran jueces de carrera. No, y ni siquiera, ellos eran jueces de carrera, pero obviamente después se dictó una ley que estableció los requisitos que había que cumplir para acceder a la carrera. No es este reglamento el que debe determinar. Es que ya la propia ley lo establece. ¿Quiénes son los de carrera? Pero lo que están diciendo, y esto es importante, porque recuérdense que la Constitución establece un porcentaje que será seleccionado de jueces de carrera a la Suprema Corte de Justicia. 3/4 partes. Y un porcentaje que se le seleccionará de abogados en ejercicio, de la academia, y del Ministerio Público y bueno, de la academia. Pues si tú de repente asignas como jueces de carrera a todos los que ya están en la Suprema Corte de Justicia, fíjense, pues se reduce la cantidad de personas que van a llegar de la carrera judicial. No, definitivamente que sí. O extender el número de jueces. Claro, claro. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a los dos, pero se la tengo que hacer a Chamil, porque tú tienes un problema genético con lo electoral. O sea, tú cuando te ponen lo electoral y lo institucional, tú no es que como que confunde lo blanco con lo negro, pero el break tuyo a lo electoral, a ti se te dispara de una vez. Entonces, déjame comenzar con él, para después comenzar contigo, porque temo que tú me puedas dar una respuesta que probablemente no coincida, digámoslo así, porque es verdad,
con la que creo yo que puede ser la correcta. Y yo creo que me puedo ir más del lado de Shamir que por el lado tuyo. Porque es un problema genético, lo ves, definitivamente que sí. ¿Cuál tú crees que debe de ser? Por ejemplo, a mí se me ocurrió decir en estos días que yo entendía que la primera corte que debíamos de nombrar era la Suprema Corte de Justicia. Para no contaminar, se trata de que todos los miembros son miembros del Consejo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál tú crees que debiera de ser la primera? Mira, aquí hay dos posiciones. Y no te me des influencia. No, para nada. Aquí hay dos posiciones. Y estamos en la misma institución, pero aquí hay dos posiciones. Una, la que debe ser primero el Tribunal Superior Electoral, porque ahora mismo hay un vacío electoral en estos momentos. Y por suerte que estos dos procesos convencionales que hemos tenido, no ha habido mayores inconvenientes. Por suerte. Y donde hubo inconvenientes se resolvió internamente. Ahora, me preocupa la parte que tú dices, que si se nombra la Suprema Corte de último, pudieran influenciar en esos dos candidatos que van a estar representando el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ende, yo entiendo que es un tema que tenemos que discutirlo en el Consejo, claro, y yo de verdad me voy con la posición de nombrar primero a la Suprema Corte de Justicia. Claro, claro. ¿Tú ves la belleza de la sociedad civil? Pero claro, la diversidad. La libertad. Mira, ocurre... Tú vas a ver lo que te estoy diciendo. Sí. Tú vas a ver que la genética él no lo traiciona. Ocurre, es increíble. Ocurre que tenemos elecciones el 20 de mayo del año próximo. Y ocurre que el Tribunal Superior Electoral, cuando sea designado, va a comenzar desde cero. Y va a tener que comenzar a preparar sus reglamentos de funcionamiento. Uno, son dos reglamentos, el de funcionamiento interno, y dos, el de procedimiento que lo manda la Constitución, que tiene que preparar su reglamento de procedimiento, de cómo se procederá con los casos contenciosos ante esa instancia. Eso toma tiempo, pero, repito, va a comenzar de cero. No es que ahí va a encontrar un personal ya entrenado, ¿no? Ese tribunal va a comenzar de cero, le va a tomar meses prepararse, pero tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué ocurre? Si comenzamos primero con la Suprema Corte de Justicia, de las tres cortes, esa es la más compleja de todas. No, definitivamente que sí. Mayor número de miembros, 16. Y las evaluaciones. Claro, más complicado. Es la más complicada. Y entonces eso tomaría mucho tiempo y acercaría aún más el proceso electoral. Y en tercer lugar, ocurre que la función de la Suprema Corte la está ejerciendo la Suprema, y los jueces que tienen una edad de retiro siguen trabajando hasta que sean designados sus sustitutos, o sea que no hay un vacío. Las funciones del Tribunal Constitucional por mandato constitucional la asume la Suprema hasta que se designe, tampoco hay un vacío, pero no hay nadie llenando el vacío del Tribunal Superior Electoral, porque cometieron el error que nosotros en Participación advertimos desde el primer día. No se apresuren en designar la nueva Junta Central Electoral, esperen a que esté conformado el tribunal. A que esté el Tribunal Superior Electoral para que no haya un vacío, pero no. Se adelantaron, designaron a la nueva Junta bajo la nueva Constitución, y lo primero que hizo la Junta fue decir, ya yo no tengo funciones contenciosas. Ahora, déjame preguntarte. Mira, perdóname y perdón, para completar la idea, porque esto es importante. Yo creo que el argumento que tú has expuesto es importante y vale la pena analizarlo. Y es un riesgo, pero vamos a ver qué tan alto es el riesgo de que se perjudique la independencia, porque si se deja para el final a la designación de la Suprema Corte de Justicia, los dos miembros de la Suprema que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura tendrían un problema muy serio si votan en contra de lo que dice la mayoría del Consejo para poder permanecer en la Suprema Corte de Justicia. No, y pon tú en el hipotético caso de que lo hagan y dejen en el reglamento que las votaciones son a puerta cerrada y cada quien levantando la mano. En el hipotético caso de que voten en contra, nadie se lo va a creer. Bien, pero óyeme qué pasa, Sergio Tulio. Eso hay que analizarlo conjuntamente con el elemento de que en este Consejo Nacional de la Magistratura el presidente Fernández tiene 5 votos. Sí.
5 votos. Sí, sí. En otras palabras, que el presidente Fernández no necesita Así los es. 2 jueces de la Suprema Corte para tomar una decisión. En consecuencia, si hubiese habido 2 Todavía miembros... es peor para ellos, ¿eh? Sí, pero lo que te quiero decir con esto, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que no va a producir una diferencia. Si hubiesen 2 miembros del PRD que se pueden aliar con 2 jueces de la Suprema Corte en una votación e impedir una decisión. Pero eso no es posible en esta Pero ocasión. eso no es posible en esta integración actual del Consejo no es Nacional de la posible, Magistratura. no es Y por posible. esa razón yo sigo inclinado a que comience con el Tribunal Superior Electoral, porque ese riesgo que es cierto y tú lo has calificado correctamente, realmente no es tan relevante debido a la composición del Consejo Nacional. Ahora es un tema que hay que evaluarlo en la sí, coalición. Claro, y hay que, es un tema. No, y además que va a generar un debate. Claro. Va a generar un debate.